Bienvenidos sean todos y todas a Videonautas. Ahora en esta super nuevísima temporada vamos a estar acompañándolos a ustedes semana a semana con lo mejor no solo del cine, porque nos hemos renovado completamente y vamos a tener más cosas para mostrarles. Por ejemplo, aunque el problema que nos atañe, o no sé si necesariamente es un problema, pero que vamos a estar analizándolo, debatiéndolo e investigándolo, es el cine. Pero el cine en relación a otras actividades incluso cotidianas de la vida o las demás artes y, en fin, analizarlo en todo su esplendor, en lo largo y ancho, que es la cinematografía o el séptimo arte. Hoy me acompaña un invitado muy especial, es el actor Alejandro Buenaventura. Alejandro, ¿cómo estás? Se supone que bien, sobre todo pues aquí con ustedes tan bonitos siempre, con las cámaras al frente uno siempre está bien, o por lo menos le toca. Perfecto, Alejandro. Pues estamos aquí en el Museo Jairo Varela en la ciudad de Cali y no por cualquier cosa. Resulta que el tema que nos atañe hoy es eso del acento caleño, el dejo, el habla, la caleñidad, si es que existe. Y para empezar, lo primero que quisiera decir es, Alejandro, ¿usted se considera, o usted no, vos sos caleño? Yo sí, yo soy caleño, como digo a veces, presentando ese maravilloso espectáculo, que yo soy caleño de cuerpo y alma, y con un gran orgullo, con una gran felicidad, una gran satisfacción de serlo, y además ancestralmente caleño. Y, y pues a veces a uno le duele cosas, cosas de Cali, de este tiempo de Cali, de unos recientes, pasados tiempos, pero sigue amando este terruño maravilloso, ese sol con esos días monstruosos de lluvia, el río que desaparece y luego empieza a crecer, todo ese viento de las tardes. Cali tiene una serie de características naturales, físicas, sus árboles. Yo decía que uno de lo que más añora de Cali siempre son los guayabos, los buenos y los malos. Los guayabos eran de los árboles donde uno se subía de niño, que nunca se quebraban las ramas, entonces la mamá lo dejaba a uno subirse a eso porque sabían. Ahora, Alejandro, usted que me está hablando de su infancia y todo eso que significa ser caleño o esa relación, eh, vámonos un poco a la etimología. Su apellido, ¿tiene un poco de conciencia del origen de su apellido, por dónde puede venir? Bueno, lo que se ha dicho, inclusive hay varios parientes, sobre todo de Lisa, que han hecho un árbol genealógico muy detallado, muy investigado. Dice que el origen de la familia Buenaventura estaba en Sicilia, en Italia, en Sicilia, o sea, en la isla donde surge esa gran mafia, ¿no? Que después se va a trasladar a Chicago y todo esto. Y entonces digo, bueno, nosotros venimos de familia mafiosa, seguro de Sicilia. Entonces el apellido era Bonaventura, según se dice, son cosas tan difíciles de asegurar. Y después se fue trasladando, ya cuando pasa por España y viene acá y todo, se vuelve Buenaventura. Pero el árbol tiene muchos años de existencia, muchos siglos, y después en Cali, porque llega fundamentalmente a Cali, se establece como una familia caleña, seguramente entró por Buenaventura, y después se ramifica, y aparece una rama también en el Tolima, que Así. después unos parientes se casan y juntan las dos ramas. Y ahí llega. Bueno, pues Alejandro, ya que le hablé de su origen, déjeme hablarle del origen del tema que hoy nos compete, y es ¿por qué será que los caleños hablamos así? Y entonces vamos a pasar a la primera nota de las tantas que tenemos para mostrarles el día de hoy sobre nuestro tema. Y esta nota de esta sección se llama Lo que sabemos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que sabemos acerca del acento caleño? Cuando la ciudad de Santiago de Cali, fundada el 25 de julio de 1536, se ubicó en la planicie aledaña a las montañas, apareció el famoso río Cali y en sus riberas se construyó nuestra ciudad. Al seguir las órdenes reales sobre las condiciones de fundación de las ciudades, la de Santiago de Cali tuvo como objetivo la ubicación de un lugar estratégico que sirviera de punto de convergencia y comunicación con el mar, y de centro administrativo y de conquista.
Así las cosas, desde nuestro privilegiado lugar en el continente, inició el proceso de asentamiento de las colonias y la mezcla entre culturas fue inminente. Los españoles que llegaron a América venían de diferentes regiones de la península ibérica. Unos eran del norte, otros del sur, de Andalucía o de Extremadura. En la época de la conquista y la colonia se mezclaron todas las hablas regionales españolas. De esta manera aparecen los acentos y con ellos la identidad de los diversos departamentos de nuestra geografía. Empecemos por el habla. El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística determinada. La palabra proviene como tal del latín fábula. El habla es el medio oral de comunicación entre los seres humanos. En este sentido, supone la materialización individual de los pensamientos de una persona y, por ende, la manera específica en que cada individuo hace uso de la lengua para expresarse y mostrar quién es. Como tal, el habla se compone fundamentalmente de los siguientes elementos: la articulación, que es la realización de los sonidos de la lengua; la voz, que es el uso de nuestras cuerdas vocales; y nuestra respiración para producir sonidos; y la fluidez, que es el ritmo con el que hablamos. Vamos con el acento. La palabra acento deriva del término latino accentus, que a su vez tiene origen en un vocablo griego. Se trata de la articulación de la voz para resaltar, con la pronunciación, una sílaba de la palabra. Esta distinción se produce a través de una mayor intensidad o gracias a un tono más elevado. En los textos escritos, el acento puede ser ortográfico e incluir una tilde, que es una pequeña raya oblicua que, en español, baja a derecha a izquierda a quien la lee o escribe. Seguimos con el dialecto. Se conoce como dialecto al sistema lingüístico que deriva de otro, pero que no exhibe una diferenciación suficiente respecto a otros de origen común. Los dialectos, por lo tanto, suelen ser considerados con relación a un conjunto de varios sistemas lingüísticos, de un tronco común o que se encuentran en un mismo límite geográfico. Otra definición de dialecto hace referencia a la estructura lingüística que no alcanza la categoría social de la lengua. Los dialectos están vinculados a la variedad lingüística y, por lo tanto, a la diversidad. Pese a que se suele considerar el dialecto como una especie de sistema de menor categoría o más simple que una lengua, los dialectos son, en realidad, formas particulares de hablar o de escribir una determinada lengua. Y terminamos con la jerga. La jerga es un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí los integrantes de un cierto grupo social. Esta especie de dialecto puede resultar difícil de entender para aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad. Las jergas suelen nacer para ocultar el significado de las palabras. Este es el caso, por ejemplo, de la jerga carcelaria, utilizada por los presos para evitar que sus conversaciones sean captadas por las autoridades. Este motivo lleva a que los términos usados en la jerga sean temporales. Una vez que son adoptados y se masifica su uso, dejan de ser utilizados. Hay jergas que surgen por cuestiones geográficas y que, con el tiempo, pueden pasar a formar parte del dialecto regional. No hay intención, en este caso, de ocultar el significado de las palabras, sino que surgen a partir del sentido de pertenencia y la intención de diferenciarse de otros grupos. Con estas claridades frente al tema del habla, el dialecto, el acento y la jerga, avanzamos sobre las particularidades del hablado caleño. Ideas sobre el ritmo y tono, que si es a través de un cantadito, que si cambiamos letras y terminaciones de frases, que en nuestro país se ha popularizado el caleño, al punto de consagrar frases como oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea, haciendo un guiño al grupo Nietzsche, tan caleño y del Pacífico como el chontaduro y el champús, o el singular mira, ve, para iniciar una típica conversa entre caleños. Pues bien, la Real Academia ha aceptado en su diccionario las conjugaciones de voz, tal como las usamos los caleños, así como palabras como mecato, para referirse a un alimento dulce. Esto nos conduce a la idea de que todas las formas del habla son válidas y tienen un origen muy antiguo. El castellano de origen, en España, mantiene diferencias entre letras como la Z y la S. Sin embargo, muchos andaluces dicen una sola S, más parecida a la de los hispanoamericanos. Nosotros pronunciamos iguales Z y S, acercándonos más al habla andaluz. De acuerdo a los aportes del investigador Germán Patiño, quien explica que el habla vallecaucana se formó en las haciendas, donde las nanas negras criaban a los niños blancos, a los cuales les hablaban en castellano tal como la población negra lo entendía. Era un idioma más suave, sin la rudeza de la Z ibérica, con palabras abreviadas y con omisión de terminaciones. Germán Patiño añade:
Ese castellano con tanta influencia africana se volvió el habla de las clases dominantes, porque era la lengua de cuna. Estas son las razones que nos da el historiador y académico creador del Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez, ante el uso del mira ve, oíste y velo ve. Bueno, pues esto era lo que nos decía la nota de Lo que sabemos. Germán Patiño, quien ya descansa en paz, terminaba esta nota. Te quisiera preguntar, Alejandro, si entendías un poco esa diferencia entre el habla, la jerga. Yo por lo menos estaba súper confundido, la verdad, y esta nota me deja más claridad. No, muy lindo y lo felicito y felicito al programa porque es una guía, es una didáctica bellísima, muy alegre, ese dibujo que se aparece y desaparece con una gran ternura, le llega mucho a la gente. Creo que es muy importante eso que están haciendo con... Esa es la idea, esa es la idea. Hombre, usted que ha sido cercano evidentemente a las artes visuales y escénicas, tiene digamos un poquito de referencias sobre el habla caleña o el acento caleño en estas representaciones artísticas. Por ejemplo, en sus personajes, en los que usted ha podido interpretar, o si conoce alguno que sea emblemático. Yo no sé, se ha usado más el acento antioqueño o costeño para los dramatizados de televisión. Las regiones que más se han utilizado son esas. El caleño ha sido menos, tal vez Azúcar, tal vez una serie, una novela lindísima que yo trabajé que era de Gustavo Álvarez, El Divino, y me tocó una anécdota que corresponde mucho a esta conversación. A ver. Porque me preguntó Delfina Guido, me dice, Chevo, ¿y cómo hago para hablar en caleño? Entonces le dije, mira, yo no te puedo decir una palabra o un acento, marcártelo o algo, porque pues eso no te va a servir. Pero voy a tratar de darte más o menos la idea del caleño. El caleño, porque cómo habla así, ¿de dónde viene? Pues un riesgo mío, ¿no? Es una tesis que puede ser válida o no. Y le dije, mira, el caleño, Delfina, dice igualito. Ve que te ganaste la lotería, ¿no? Ve. Igualito dice, ve que se te murió tu mamá, ¿no? Entonces hay como una no importancia, como una cosa que el caleño parece que no te pusiera atención. Una vez llegué a una casa a hacer una visita o algo, y dije, sí, cómo no, vea, siéntese ahí. Y pues yo aburrido ahí sentado, ni hablaba ni nada. Entonces yo dije, no, pues ya me voy, porque ¿cómo se va a ir? Espere, que ahí le tenemos, allá le vamos a dar el pan de bono, le vamos a traer no sé qué, un mundo de cosas. Y es muy atenta, la gente muy atenta, pero dando una sensación de desatención, como Claro. de no importancia. Claro. Ahora, en el personaje que usted hizo, por ejemplo, de monje en La Mansión de la Rocaima, de Carlos Mayolo, no sé si un poco había allí algunas referencias a la vallecaucanidad. El único que hacía vallecaucanidad absolutamente en su actuación era Carlos. Eso sí, pues él fue caleño de nacimiento, de hablado de caleño y todo. Y nos sentábamos, por ejemplo, a imitar a los caleños. Él lo hacía, sobre todo. Nos sentábamos Hernando Guerrero, él y yo, siempre nos la pasábamos juntos, no en la película, sino aquí en Cali, todo. Hicimos muchas cosas juntos. Y él empezó a imitarlo, con un aguardientico aquí, un tinterito de aguardiente, como es en los caleños. Y entonces cogía pues los viejitos caleños, empezaban a hablar. Oíste, entonces, pues, espérate. Y llevaba el traguito hasta aquí, pero como solo tenían por un tinterito que le daban las señoras y además les hacía daño, entonces volvían y lo bajaban. Y decía, pero hombre, espérate, verás, yo te cuento, oye, esa señora tan célebre, ¿no? Ya esos muchachos eran unos jayanazos y no sé qué. Y volvía a coger el tinterito y hacía un show Mayolo formidable. Mayolo era un hombre de una creatividad inmensa. Y él, el único que habló en caleño en La Mansión de Araucama, y se nota, es muy explícito, era él. De lo contrario, nosotros casi todos hablábamos en neutro, porque inclusive teníamos dos actores brasileños magistrales, Leugoy y Pitaña, que hablaban en un español bastante portuñol. Ajá, exactamente. Bastante portuñol. Él Bueno. lo hacía y no se refería a la mansión como no era ubicada realmente aquí, entonces no se usaba mucho, pero el paisaje sí era el nuestro absoluto. Está clarísimo todo lo que nos has comentado, que entre Carlos Mayolo, el director,
Hernando Guerrero, fotógrafo, Alejandro Buenaventura, actor, y otros actores más que son del Brasil, pues estas anécdotas las vamos a dejar allí en remojo porque ya continuamos en Videonautas y vamos a una pausa comercial. Seguimos aquí en Videonautas con nuestro invitado, el actor caleño Alejandro Buenaventura, y desde el Museo de Jairo Varela en la ciudad de Cali. A continuación, entonces, los vamos a invitar a ustedes a que vean unas notas que tenemos preparadas para ustedes. Estamos hablando de otras miradas. Ahí les voy a explicar un poco qué es lo que vamos a encontrar. Vamos a tener, por ejemplo, la mirada desde la popular, desde la gente de la calle que nos dice qué piensa acerca de nuestros temas. Por ejemplo, hoy el acento caleño. Después vamos a ver en estas mismas notas la mirada especializada, ¿no? Que nos van a hablar incluso de un diccionario vallecaucano. Y por último vamos a tener una nota de inmersión muy divertida para ustedes. Así que veamos esto, que es Otras Miradas. Centro de Cali, estamos desde la Plaza de Caicedo y detrás de mí está la Catedral de la Ciudad, donde hace 30 años más o menos, en el 77-78, fue filmada la película de Luis Ospina y Carlos Mayolo, Agarrando Pueblo. Parece ser que tantos años después la cosa no ha cambiado, pues hay protestas en este momento en la puerta de la catedral. Pero no sé si eso tiene que ver exactamente, o sí, no lo sabemos, con eso de que es ser caleño, la caleñidad. Así que fuimos o vamos a preguntarle a todas las personas que nos encontremos por aquí a ver qué nos dicen de eso del acento, del dejo caleño o de la caleñidad. Así que vamos. Mi nombre es John Alexander Serna Barrera, yo soy comerciante, yo vivo hace más o menos 20 años aquí en Cali. El concepto mío de los caleños es que les gusta mucho la rumba, el trago y todo eso. Igual yo soy una persona muy alejada de eso, pero Cali es una ciudad donde se respira un ambiente muy chévere. El caleño promedio es un tipo jovial, atento, donde no distrae a las personas con las direcciones, con la ubicación, con los sitios donde debe ir y cómo debe protegerse de ciertos sectores donde deba acudir. Como en el centro de Cali, ¿dónde debe ir a comprar barato? Vaya a tal parte, no digo porque ya es propaganda y me la cobran. Rodrigo Ramírez Henao, asesor jurídico. A mí el acento caleño me parece chévere porque hasta a mí me pegó. Mira, ve, entonces, ve, y entonces, ¿qué ve? Mira, ve, no, pero es que mira, ¿cómo te parece? Pues que esto es así. No, hombre, no, eso no es así, Siempre es el B y el B. El B es el propio caleño. Mira, ve, haceme este favor. Mi nombre es José María Muñoz y trabajo con la veeduría de salud de la Personería de Cali. El acento caleño se ha perdido debido a que ha llegado mucha gente afrodescendiente del Cauca y de la parte de Antioquia. Hay entre caleños, paisas, pastuzos, todo. Aquí ha llegado mucha gente de otra parte. El caleño lo que se destaca es que nunca tuvo un acento como lo tenemos los colombianos a nivel internacional. En eso nos diferenciamos de todo. Ahora, por ejemplo, telenovelas como Azúcar, otras cosas, El Rey, nos saben poner con un deje arrastrado cuando no es nuestro. Una cosa es el acento vallecaucano y otra cosa, históricamente, el acento del caleño tradicional. Mi nombre es William Arias, soy consultor y gestor cultural de Cali. Un caleño famoso, un caleño destacado por alguna cosa. Jairo Varela, cantante de salsa, del grupo Nietzsche. Porque uno lo veía como cantante, ¿no? A la hora de decir, ¿no? Como cantante, un buen cantante. Mi nombre es María Patricia García y vendo pan aliñado. ¿Se dice pan o pam? Pan aliñado. ¿Pero con M o con N? ¿Con M? Con N. Eso no era ni M ni N, eso queda como en el limbo. Si es pan o es pan. Si se dice pan o pam, si Jairo Varela nació en Cali o en Quibdó, si el acento caleño es arrastrado. Tenemos mucho programa para descubrirlo. Esto fue Otras Miradas para Bionautas.
nos distinguimos por tener un acento peculiar. Cambiamos las letras de las palabras, hablamos con un ritmo lento y pausado. Pero vos en Cali y en el Valle del Cauca te vas a sentir siempre en confianza, pues el voceo es característico de nuestra tierra, así como el popular mira, ve y oíste, ve. Pero este particular acento tiene una razón de ser y un origen. Debido al aislamiento cultural de nuestra región, ¿cierto? Durante la época de la colonia, aquí se mantuvo de alguna manera el español antiguo. El famoso voz de los caleños, el voceo, que solamente en América lo expresamos los caleños y los argentinos, ¿no? Es un diminutivo que viene del vosotros, español, que viene del vosotros del sur de España en ese sentido. Entonces el acento caleño, por una parte, digámoslo así, tiene un origen de carácter histórico. Aquí se mantuvo ese español antiguo y se sigue manteniendo porque estas regiones, ¿cierto?, estaban muy aisladas, digámoslo así, de Santa Fe de Bogotá y muy aisladas del mundo. Variantes, variaciones fonológicas, morfológicas, sintácticas, pero no son verdaderamente que sean dialectos. Yo creo que más bien el término sería idiolectos. El idiolecto es como la forma particular de hablar de ciertas personas y eso es lo que se da realmente en Colombia. Entonces hay unas formas particulares del valle, si son típicas, otras formas particulares de Antioquia, por ejemplo, el paisa tiene sus formas particulares, sus modismos, sus dichos. Mira, te voy a mostrar una cosa que no está en tu colección. Mostrar. Ya, porque está roto, ¿eh? Bueno, eso fue cuando estuvimos por allá rastrojeando en el norte del valle, a órdenes de mi sargento González. Ah, vos también te tocó eso. Uy, ¿qué? La segunda connotación es que es ya el carácter propiamente fonético y rítmico del lenguaje caleño. El lenguaje caleño conserva una síncopa en su ritmo. Nosotros decimos mira, ve, ¿no? Por ejemplo, en esa expresión tan caleña, mira, ve, ¿no?, se conjuga la influencia del español antiguo de España y el ritmo de tipo afro, porque mira, ve viene del mirad, ved, que decían los andaluces que llegaron a esta tierra en el siglo XVI. El lenguaje hace parte de la identidad cultural, aunque algunos no se sienten cómodos con la forma en la que nos expresamos. Sin embargo, el voceo se arraigó tanto en la región, convirtiéndose en el sello de los vallecaucanos. El voceo es señal como de afecto, de confianza, de cariño. Son formas características de una región que son su peculiaridad lingüística y que no pueden considerarse como buenas o malas. Eso lo hay en todas partes, en el inglés también. En Colombia el idioma sufre ciertas transformaciones que dan pie a la aparición de nuevas palabras que se salen de la formalidad y se posicionan como parte de nuestra jerga cotidiana. Un ejemplo de ello son las expresiones que utilizamos los caleños. Vamos a hablar un poco acerca de los acentos que se generan aquí en el Valle del Cauca. De las formas de hablar aquí en Cali específicamente, Fraga, por si usted viene a esta ciudad para poder entenderse con su gente. Porque todo grupo humano genera para sí mismo códigos de comunicación, palabras que solo se entienden en este contexto. Podrían decir sociolectos o más bien argot, jerga, como quiera llamarle. El caso es que si usted llega acá es importante que tenga en cuenta algunas palabras. Por ejemplo, yo cuando llegué a esta ciudad, porque no soy de acá, me costó trabajo entender eso de las direcciones, porque recuerdo que alguna vez estaba perdido en una calle y le dije a alguien, disculpe señora, ¿usted podría decirme dónde queda esta dirección? Y ella, pues como buena caleña, muy linda, muy amable, me dijo, claro que sí, ven y yo te explico, mira, andate por aquí, derechito, volteas por la 9ª B. Por la 9ª B, y yo busqué la dirección y le dije a un señor, disculpe señor, esta es la 9ª B, y él me dijo, sí, ve,
Luego fui entendiendo que el B hace parte de la forma de hablar de la gente aquí en Cali. Es como una forma de cerrar las frases, es como un B de puntuación. Ahora, también es cierto que hay que aclarar que no todos los caleños hablamos así. Es decir, también están los chicos que hablan así como con la boca enredada un poco, pero también están los parceros, los del barrio que están allá y que no van a hablar según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Por eso, si usted está en el barrio y de pronto escucha al mecho, es porque tiene que correr y rápido. Y no solo eso, a los caleños nos dan pedal y nos aleteamos. También nos gusta tirar paso y cuando está lloviendo candela, damos un borondo por la novena y comemos cholao. Están también las confusiones, por ejemplo, de la X y la S. Entonces no decimos taxi, estoy exagerando un poco, pero la contractura, no taxis, sino decimos taxi, paraje taxi. Tenemos problemas con la M y la N, entonces no decimos pan, sino pam, entonces vamos a la pamadería. Y aquellas palabras que terminan en S y las que no terminan en S, se les añade S. Entonces, ¿sí me entendiste? Sí. Para que comprendas cómo es que se habla acá en el Valle. ¿Oís? Sí. Negro. Dime. ¿Cómo vas? Bien, bien. El tema del día de hoy tiene que ver un poco con todo eso que es ser caleño o la caleñidad, si es que existe. Y me parece que sos el hombre propicio para que nos des ciertas pistas y que hagamos un ejercicio ahora más adelante con los pelados de este colegio. Pues vale, de una, vamos a hablar qué es esto que yo amo tanto que es ser caleño. Sí. Y sí, existe la caleñidad, reconstruida y deconstruida, pero existe. Vos trabajás mucho con el humor, vos te reconoces comediante. En ese sentido, ¿sentís que hay mucho de dónde agarrar para el caleño en cuanto a lo burletero o para reírse de sí mismo? El caleño es mamagallista por naturaleza, nosotros somos alegres, le sacamos alegría a todo. El transporte público, la comida nuestra que es única, tenemos tradiciones tan propias que marcan nuestra identidad. Entonces, en ese orden de ideas, hay de dónde agarrarse. Se me vienen a la cabeza dos preguntas sobre eso. La primera es, ¿en Cali hay público para hacer stand-up? Y la segunda es, no sé si es una recomendación o más bien como las claves para desarrollar un buen stand-up. Bien. La primera es, en Cali sí hay público. Estamos construyendo un público que está ansioso por ver otras propuestas de humor en escena. Obviamente tenemos una gran calidad de humoristas en la región que hacen parte de un programa muy importante a nivel nacional, pero también hay nuevos talentos que están proponiendo, entre ellos pues los que hacemos stand-up y estamos proponiendo algo diferente. ¿Cuáles serían los consejos o los como tips para hacer stand-up? Pues básicamente tener algo que decir. Eso es el stand-up, tener algo que decir. Dos, no intentar ser chistoso, ser lo más natural posible, porque el stand-up se fundamenta es en la reflexión personal. Cuando yo hago una reflexión sobre un tema X o Y, con esa reflexión mía como individuo le estoy llegando al público y el público se va a identificar y va a decir, ole, este man tiene razón en lo que está diciendo. Y se va a ir pensando sobre eso y va a generar pues muchas cosas, pero inicialmente va a generar la risa por reacción, por identidad y luego una reacción posterior de reflexión. Yo te cité a vos acá por algo en particular, no es tan casual, y es que tenemos unos muchachos de grado 11 que nos están esperando en este auditorio acá adentro para escuchar un poco una propuesta que queremos hacer con vos. Vos me decís, sí, yo tengo algo que mostrar. ¿Qué es lo que tenés por mostrarnos? Vamos a presentarle a ellos algo de un espectáculo que se llama 100% Chontaduro, que es eso, precisamente una colección de anécdotas caleñas. Yo crecí con un papá caleño, agualulero, entonces vamos a hablar de eso un poquito y por qué los caleños hablamos así. Bueno, pues entonces vamos a ver los muchachos de la institución educativa Ciudadela de Spaz. Bueno, vamos a que disfruten un buen espectáculo. Me presento oficialmente, mi nombre es Jonathan Lenis, soy comediante. ¿Quiénes se sienten orgullosamente caleños? Porque hay un problema de nosotros, la gente que vivimos en Cali. No nos sentimos orgullosos de ser caleños, ¿no? Todo ese pequeño detalle. Cuando uno viaja fuera de la ciudad, va a Medellín, a Bogotá, a otra ciudad, lo primero que le preguntan a uno en las otras ciudades es esto. Oiga, ¿ustedes por qué hablan tan feo?
¿Y el caleño qué responde? Nosotros no hablamos geo, ¿eh? Los caleños que tenemos, montañas lejos, verde por todas partes. ¿Qué significa? Que tenemos oxígeno para consumir. Entonces, ¿qué es el caleño? El caleño abre la boca así grandota, ¿eh? Es más, caleño que respete no tiene boca, tenemos jeta. Nos encanta juntar la última letra de una palabra con la primera de la siguiente. ¿Qué hora son? Las 11. ¿Vamos a ir de paseo? ¿Vas a ir? No, Jair no va. Usamos la che para todo, chontaduro, cholao, chancaca, chancleta. Y si vamos a un almacén de cadena, el empacador nos dice, caballero, le doy una bolsa y nosotros en pura venganza regional. No, deme una. Rico, ¿sí o no? Sale de acá. Delicioso. Caleño que se respete se encuentra con Héctor en la Otava, coge un taxi, va al Éxito y toma un cóctel. ¿Sí o no? Pero muchachos, esos somos los caleños, gente bonita, gente echada para adelante. Vivimos en un pedacito arrancado del corazón de Dios, un capricho del cielo, la sucursal del cielo, el mejor lugar para vivir. Y no importa que seas costeño, rolo, paisa, estás viviendo en el mejor lugar del mundo porque aquí todo el que llega está allá arriba, Cristo Rey, diciéndole a todo el que llega con los brazos abiertos, bienvenidos, porque esta es mi casa, tu casa, nuestra casa, bienvenidos. Venga, Pipe, acá adelante, mano. Vamos a hacerle una prueba, a ver qué tan caleño es este man. Pipe se va a encargar de contar un chiste. Démosle un aplauso. Ahí, No, en realidad lo que... Bueno, voy a tirar un chiste. Que había una vez un osito que se cayó de la cama. Un osito que se cayó de la cama. ¿Les gustó? Al osito tampoco. Porque es que, no, se cayó. La cama se cayó. Qué oso caerse de la cama, además. Bueno, tengo uno mejor. Estaba Joaquín de Caicedo y Cuero allá en la plaza principal, con su mano aquí en el pecho, ¿no? Porque le habían robado la billetera. Y entonces el español entrometido, Sebastián del Alcázar, lo señaló. Bueno, a él no, sino que el man se pilló toda la acción y señaló a Cristo Rey, que él se había robado la billetera. Y entonces Cristo Rey dijo, a mí que me esculquen. Sería como así. ¿No? Ese era nuevo, ese me lo aprendí ayer. Bueno, zapatero a tus zapatos. Vamos a despedir a Jonathan con un fuerte aplauso. Bueno, Negro, ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos podido compartir hoy, que he aprendido un poco más acerca de la oralidad y sobre todo también lo que es la puesta en escena, enfrentarse al público y demás. Así que mil gracias por todo tu tiempo. No, Chavarra, a ti, a la gente de Videonautas por la invitación, pues estar acá con ustedes, aprender un poco más que la oralidad caleña se construye día a día a través del humor y pues hay otras visiones. Así que pues, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y sigan comiendo chontaduro. Vale, pues te agradezco muchísimo y esto fue todo por hoy en Otras Miradas. Bueno, pues zapatero a tus zapatos. Y vamos entonces a hablar un poquito, ya entrar en materia de actuación. Alejandro, vos tenés un sobrino que se dedica mucho a la oralidad. Quisiera un poco saber si tienen un poco de referencias ustedes, los dramaturgos, los actores, con lo que tiene que ver un poco con la oralidad. ¿Hay algo en ese sentido que pueda ser muy caleño, que nos ayude, que nos den pistas sobre la oralidad, sobre ese acento caleño? No, yo no podría relacionar los dos aspectos. Pues mi sobrino empezó a contar cuentos después de haber actuado algún tiempo con el TEC, con el papá, con la mamá, y eso fue tomando fuerza. Y en realidad la oralidad del cuento es el origen del teatro. Yo digo y sostengo que lo más importante en el teatro es el texto y el actor. El actor para mí es un narrador activo. Es decir, cuando uno cuenta un cuento, uno prepara de una manera pasiva el cuento. Más o menos tú lo hiciste ahí. Muy malito hecho. No, pero muy exitosamente, sí. Y entonces,
Las señoras, por ejemplo, unas señoras van a contar algo de la casa y dice, estábamos nosotras ahí sentadas, ¿oíste? Pues era en caleño, pues paisa, María. Y estamos sentadas, estamos tranquilas cuando llegó Teresita y se paró. Ustedes saben cómo es para ella, y se paró y empezó, ay, mis amores, ¿cómo están? Y entonces empieza a actuar. Empieza a actuar, pero ha tenido el preámbulo, digámoslo así, el preámbulo de narración pasiva. Entonces le queda más fácil. El actor, la dificultad terrible que tiene es que entra directamente a una narración activa. Es decir, se abre el telón y el actor que hace Edipo dice, hijos, nueva descendencia del antiguo Cadmo, y empieza a interpretar la obra. Si la gente sepa para dónde va, ni de dónde viene, ni qué es, y luego lo va hilando todo. Ese tipo de narración activa, directa, es el oficio del actor, y ese oficio tiene un origen absoluto en la oralidad, ¿no? Es decir, el cuento, las narraciones, las leyendas, Francisco el Hombre, de los griegos empiezan con una gran oralidad y luego terminan haciendo esa misma oralidad en la escena de Tebas, de Atenas, y lo hacen casi sin nada. Al teatro después se le fueron añadiendo un mundo de cosas, de artificios, de telones, de todo, y yo estoy tratando, por ejemplo, hoy en día de hacer un teatro sin nada, simplemente que los espectadores pongan todo eso. Bueno, contanos un poco justamente de ese presente tuyo en el teatro. Tengo entendido que estás en el montaje de una obra. No, yo hago esto fundamentalmente, lo empecé a hacer en Bogotá antes de venirme la última vez, después del último regreso a Cali. Como decía, la patria es la infancia y hay que volver. Entonces empecé a hacerlo, hacer la pieza sin memoria y sin elementos externos al actor o al texto. Es decir, si un texto ha durado 2500 años como Edipo, como Antígona, o 500 años como las cosas de Shakespeare, es porque el texto es el que vale. Y el texto no se modifica, no se cambia, pero sigue siendo actual. Cuando Creonte le dice a Edipo, mira, yo no gobierno tanto, no estás casado con mi hermana y ella no gobierna tanto y yo gobierno igual a ustedes. Si alguno de estos me pide algo, pues yo le digo. Eso es absolutamente nuestro, criollo, eso es casi un CBY. Y será un poco que eso de ser caleño no tendrá tanto que ver con una tragedia griega, sino más bien puede también existir la comedia, porque el caleño, como les decía la nota, es muy mamagallista. Digo todo esto para preguntarte en concreto, ¿hay mucho con qué jugar teatralmente, oralmente, con el acento caleño? Si la pieza que se hace, si el sketch, si el entremés que se hace puede ser corto, largo, ahora se está haciendo en un espacio que se abrió recientemente, unos pequeños obras de miniteatro, microobras. Y ahí he visto varias cosas en caleño. Es decir, si la obra consiste en eso, si tiene ese objetivo, si está ensamblada en la vida caleña, funciona. Si no, no. Si no, no, porque pues, es como lo que han querido hacer un grupo especialmente de Antioquia, que todo lo hace en antioqueño. Y va por todas partes con su antioqueño. Y el antioqueño tiene una preponderancia en el lenguaje colombiano, porque el antioqueño es el que ha supuestamente tumbado el monte, ha hecho la cultura, ha hecho la industria, ha hecho todo esto, y ellos tratan de imponer eso. El costeño en su región hace un poco lo mismo. Los cuentos son de allá, los cuentos, la más grande narración oral, tradición oral que se encuentra en Colombia está en Antioquia y en la costa, ¿no? Nosotros tenemos menos y por eso nos queda más difícil. Bueno, pues no sé si nos vamos a meter mucho en regionalismos en este momento. Vamos entonces a una pausa y ya regresamos para seguir hablando de eso, de qué es un poquito el acento caleño y cómo está representado en el audiovisual. Ya regresamos en Videonautas.
En la sección entrevista del día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Se trata de toda institución de la actuación. Vicky Hernández, muchas gracias por recibirnos. Y como dice a propósito del afiche del festival, nadie le quita a uno lo bailado, Vicky. Cierto es, lo hecho está, no se puede deshacer. Cuando uno mira hacia atrás y ve que han pasado más de 50 años jugando a ser actriz, francamente no sabe si el baile ha sido un tango, un vals, un pasillo, un fox, un rock, pero ha sido un poco zapatear todo eso. Vicky, para usted, ¿qué ha representado todos estos años dedicados a la actuación? El símil del baile sirve, en el sentido de que a veces ha sido tenue, suave, atropellado, a veces ha habido caídas, a veces ha habido vuelos. Es un sube y baja, ¿no? Pues un poco como la vida es una rueda, estás aquí, allá, allí, allá. Nunca se está en un solo punto y ver la actuación como algo quieto o de una única manera no es posible, porque ha fluctuado tanto como lo ha permitido el estar continuamente trabajando o el tener grandes baches de trabajo, el hacer proyectos interesantes, el hacer boberías, el equivocarme, el aprender. ¿Qué recuerda de Carlos Mayolo como director? La imaginación, la creatividad, ser transgresor, ser divertido, ser inteligente. Me gustaba mucho trabajar con Mayolo. Paramos hasta que Greta Garbo se le quita la histeria. Para usted existe eso que llamamos la caleñidad, o sea, eso de ser caleño. Yo creo que el ser de cada lugar es una cosa del espíritu. Los caribes son caribes porque tienen un espíritu que es caribe y marciano. Los vallecaucanos tienen un espíritu vallecaucano y cañero, en todo el sentido de la caña y de cañar. Ahora, la vallecaucanidad es un espíritu que seguramente se le inocula a la gente a partir del plátano, del chontaduro, del aseo, pero ya cada vez más las ciudades son cosmopolitas y los departamentos se vuelven aislados en el sentido de que da lo mismo a veces estar en cualquier sitio porque todo se volvió como homogéneo. Eso es lo que llaman la globalización y no la difusión o la comunicación o el intercambio de culturas, que eso sería la globalización. ¿Cree que Vicky ha ido perdiendo ese acento, ese dejo caleño? Depende del dejo. Depende, porque uno puede tener un dejo sin que eso represente un canto o un sonsonete o una entonación en la voz, pero puede ser a nivel de cómo habla y qué habla. Eso es un dejo, casi como un eco, como una compañía. En ese sentido, yo creo que yo siempre he sido vallecaucana, en el sentido de que tuve una mamá vallecaucana que llamaba pan al pan y vino al vino. Y eso es un poco, eso sí sigue siendo parte de ser vallecaucano todavía, hasta donde yo tengo noticias. Usted se ha expresado en el teatro, en el cine y en la televisión. ¿Qué le ha dejado cada uno de estos lenguajes? No, me encantan los tres. Obvio, por razones de vida, pienso que en este momento me interesaría muchísimo más hacer básicamente cine, por razones de permanencia, en el sentido de que yo ya estoy muy cerca de morirme y entonces no tengo mucho tiempo, entonces mejor hacer cosas que puedan perdurar en el cine. Pero igualmente me interesa el teatro, me interesa la televisión. Me interesan esos elementos, no estoy diciendo lo que se hace en teatro, ni lo que se hace en televisión, ni lo que se hace en cine.
tienen que ser proyectos inteligentes, interesantes, riesgosos, para que me agraden mucho. Siempre que uno oye en las entrevistas que el entrevistador le pregunta al invitado qué le podríamos decir a estas nuevas generaciones que se quieren dedicar a su oficio, pues uno como que se aburre y uno dice, ay, esta pregunta. Pero en el caso de usted, Vicky, tiene muchísimo por decir. Entonces, ¿qué le puede decir a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a lo suyo? Gracias. Sí, tendría muchísimo por decir. Entonces no creo que el espacio nos sirva para eso, pero haciendo acopio de mi capacidad de síntesis que no tengo, no soy precisamente famosa por eso. Lo único que cuenta es trabajar, equivocarse, probar, error, acierto, error. No hay otra manera en cualquier trabajo. Ahora, el trabajo implica disciplina, implica pensar, implica ser generoso para dar y recibir. El trabajo implica la voluntad y el ánimo y el coraje. O sea que no es simplemente trabajar, como decían hace unos años. Es analizar, es ser inteligente, es ser reflexivo, es ser elástico, es ser tolerante, es tener carácter, es ser fundamentalmente disciplinado y nuevamente generoso para dar y recibir. Pues generosa ha sido usted al concederme esta entrevista. Creo que ha sido un sueño cumplido. Así que muchísimas gracias, señora Vicky Hernández. Espero que no haya sido la realización del sueño una pesadilla. Muchas gracias. Ok, adiós. Bien, Alejandro, vemos esta nota que se hizo en el Festival de Cine de Cartagena, el FICSI 56, donde el afiche oficial del festival era justamente Vicky Hernández bailando. Un poco también en homenaje a los 30 años del estreno de La Mansión de la Rocaima. Y en esta nota pudimos ver que hablamos de Carlos Mayolo muy cortico. Carlos Mayolo, director, que ya hemos un poco hoy hablado de él acá, sí es bien caleño en su acento. ¿Qué recordás vos de Carlos Mayolo y ese acento además? Cuando estábamos haciendo una escena de La Mansión, que yo estaba en un momento terrible, pues encima de la Herrán, la protagonista divina, ella estaba desnuda, yo encima, y todo supuestamente se estaba haciendo, como se dice, haciendo el amor. Y entonces Mayolo no había sonido, estábamos sin sonido, sino solamente la acción. Y entonces Mayolo le dice, movete 3 veces, Alejo, movete 3 veces. Entonces, a mí siempre me quedó la intriga, ¿por qué 3 veces? ¿O qué quería decir? O algo. Él siempre saliera con esa cosa. Mayolo inventaba todo el tiempo. Y en eso era muy Fellini, ¿no? Fellini le preguntaban por el guión, Mastroianni una vez le pregunta por el guión de una película que le habla. Y entonces él le dice, sí, mira, el guión es este. Y le da un dibujito que está en un libro que hizo Mastroianni, está el facímil del dibujo, un submarino, una cosa completamente surrealista, y entonces él se quedó mirándolo y Fellini se fue. Y resulta que, ¿sabes qué era? La Dolce Vita. Ese era el guión de la Dolce Vita. Entonces, yo creo que se ha vuelto muy mecánico el trabajo de cine, que el guión técnico, que el otro guión, que un mundo de cosas, que prepararla. No. Eso es crear. La creación es una cosa de milésimas de segundo. Tal como hace Messi cuando coge un balón y hace una jugada que ya se le acabó, ¿no? Entre otras cosas, ya se le está acabando eso. Y por eso está acabando su ciclo. Entonces, uno ve que la creación es una cosa de milésimas de segundos. Hombre, pues con toda esta opinión y además la anécdota que tenía sobre Carlos Mayolo, acabamos este programa del día de hoy porque el tiempo en televisión, como siempre se dice, es muy corto. Te agradezco mucho, Alejandro, por habernos acompañado en este programa. Y yo le agradezco en nombre de los televidentes porque es muy didáctico, enseña muchas cosas, es muy bien hecho, muy bonito. Felicitaciones. Lo voy a despedir de la siguiente forma. Alejandro, como usted dice en un show de circo y salsa, no vamos a decir el nombre, el público es nuestro cuarto elemento muy importante en este espectáculo. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en esto que es Videonautas. Gracias, muy lindo.